días. Estamos a puerta cerrada. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida hoy en un nuevo programa. Mi nombre es Claudia Gallo. Me da mucho gusto saludar a Braulio, que está en cabina haciendo posible esta transmisión, y a Ana Lucía, mi compañera. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Claudia, muy bien. Contenta de estar aquí de nuevo. Nuestras redes sociales que tenemos abiertas para este programa: en Facebook a Puerta Cerrada Radio, que es de donde transmitimos en vivo, y en Instagram a _puerta_cerrada 2022, donde después subimos el programa. Ahí si no lo transmitimos en vivo, pero después lo subimos. Pues hoy tengo una invitada muy especial a la que me da muchísimo gusto presentar. Ella es asesora en acompañamiento de duelo y tanatóloga por el Instituto Mexicano de Tanatología. Hoy tenemos aquí a Katia Vázquez Mendoza. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues aprovechando la proximidad de las fechas, así es, vamos a hablar de duelos. Así es, sí, de hecho en un programa anterior a la transmisión de también platicamos un poquito, pero fue como visto desde 3 perspectivas distintas, porque estuvimos una abogada, una familióloga y una psicóloga. Y hoy venimos a hablar el tema es una mirada cercana al duelo. Hoy vamos a hablar del duelo. ¿Qué nos puedes hablar sobre el duelo, Katia? Bueno, para empezar, yo quisiera empezar hablando sobre qué es la tanatología. Ay, perfecto, sí. Porque se ha puesto como muy de moda hablar sobre los tanatólogos. Entonces, la tanatología es una disciplina científica. Sí. Se alimenta de la medicina y la psicología. No tiene absolutamente nada que ver con corrientes filosóficas, ni con religión, o no debería. Ni tampoco con esoterismo, ni hablar con los muertos, ¿sí? Es una disciplina puramente científica. Así es. Como dije, está alimentado de la medicina y la psicología, sobre todo porque la tanatología, su objeto de estudio son las pérdidas, pérdidas en general. Hoy nos vamos a enfocar a hablar sobre pérdidas por muerte. Sí, por la cercanía al Día de Muertos. Exacto. Escogimos este tema. Sí. Puede haber pérdidas por divorcio, por cambio de residencia, por dejar un trabajo, porque te roban el coche, pero hoy nos vamos a enfocar un poco más hacia pérdidas por muertes. Así es. Entonces, el objeto de estudio de la tanatología es este proceso que se llama duelo. Y es un proceso en el que se ponen en juego un montón de emociones, de sentimientos, de sensaciones. Es como si te quitaran el piso sobre el que estás parado. Y esto hace que vivas en un sube y baja emocional. Y para eso hay gente que se ha dedicado a observar cuál es el proceso y a analizar qué es lo que sucede, qué puede ayudar y qué no puede ayudar, dónde nos podemos atorar. Sí, claro, porque es un proceso que finalmente todos pasamos. Como platicábamos en el programa anterior, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte, ¿no? Habrá muchas circunstancias y muchas cosas que haya en nuestra vida, pero segurita la muerte sí. Y por lo tanto, no solamente es la propia, ¿no? O sea, es también la de nuestras personas cercanas y queridas, ¿no? No solamente es prepararse en el momento en que a mí me toque partir de este mundo, sino también pues eso de prepararse para que los demás se vayan. Creo que ahí es donde nos cuesta más trabajo, ¿no? Sí, y cómo ayudar, a lo mejor a veces nada más, probablemente no estés pasando por un duelo, o alguien de tu familia no esté pasando por un duelo, pero siempre hay alguien que está pasando por una situación de este tipo, ¿no? Y es importante saber cómo ayudar. Sí. Porque muchas veces preguntan, ¿y qué hago para ayudar? ¿No? Y es algo, no es fácil. ¿Qué le digo, no? A veces ni siquiera es que tengamos que decir mucho. Tenemos más que escuchar, pero bueno, es importante saber qué podemos hacer. Eso es muy interesante. Sí, incluso qué palabras puedes utilizar en un momento por ejemplo, en un velorio, y que no pueda, o sea, que tus palabras sean de aliento o sean de apoyo, y que no sea peor, ¿no? Para una persona. Muchas veces queriendo ayudar, metemos la pata. ¿Sí? O sea, queriendo ayudar, hacemos sentir peor al otro porque invalidamos su sentimiento. Simplemente el decir,
ya no llores. Ándale. No estés triste. Como, ¿por qué no vas a estar triste? Si perdiste a alguien, como, ¿por qué no permitimos esa tristeza? Sí. Se vale no estar bien, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo culturalmente traemos eso, ¿no? Muy grabado. Si te caes, no te dolió, párate rápido, ¿por qué lloras? Incluso hasta la parte machista, ¿no? A los niños, a los hombres de, no llores, que pareces niña, o no llores. O sea, es como si ser niña fuera malo, ¿no? Y entonces o sentir. Ajá, o sentir, o sea, es invalidar las emociones de los otros. Totalmente, totalmente. Y esto viene desde, podríamos decir, a inicios del siglo XX, que se desvinculó mucho la sociedad del proceso de muerte. Okay. Antes era, pues, cuando no había ciudades industrializadas, ciudades como las conocemos actualmente, había un poco más de contacto con la muerte. La gente que vivía en el campo, o cuando no había estos lugares para ir a velar a las personas y se velaban a las personas en su casa, entonces había un contacto mucho más directo con la muerte y era un proceso natural, como debería ser, ¿no? Porque la muerte es parte de la vida. Empezamos a morir desde el mismo día que nacemos. Claro. ¿Cuál es el primer requisito para morirte? Estar vivo. Sí, por supuesto. Ajá. Entonces, todos los que estamos vivos tenemos la posibilidad de morirnos. Sí. Desde ahí debería empezar, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a estar vivos que lo damos por sentado. Que lo ¿no? damos por sentado y creemos que vamos a vivir todos los días. Y esta es una máxima de la tanatología. La muerte enseña a vivir. Sí, porque cuando se te muere alguien que quieres, o cuando ves la muerte cercana, tus parámetros cambian, la forma que ves la vida cambia. Tú eliges tus batallas. Ya cuando tienes presente la muerte o cuando sabes que puede suceder, empiezas a vivir de otra manera. Cierto. Pues la muerte nos enseña a vivir. Sí, qué palabras tan fuertes, pero tan ciertas, ¿no? Yo, bueno, en mi experiencia personal, es cierto, la muerte de mi mamá me hizo ver la vida desde otra perspectiva, incluso hasta replantearme mi maternidad. O sea, ¿qué estaba yo haciendo como mamá y qué podría yo modificar por la relación que yo había tenido con mi mamá, ¿no? Entonces... ¿Qué recuerdos quieres dejar? Ándale, sí. Fíjate que, bueno, a mí me gusta mucho una autora que seguro conocen, se llama Gaby Vargas. Ella siempre ha hablado mucho de su papá y decía que gran parte de su forma de ver la vida había estado moldeada por su papá, por la forma en que su papá había vivido, lo había enseñado a trabajar y todo esto. Su papá murió de Parkinson, me parece, y tuvo un proceso largo de enfermedad. Y él les dijo que a sus hijos, de alguna forma les enseñé a vivir, ahora les quiero enseñar a morir. Sí. Y cómo sobrellevó él su enfermedad y cómo la vivió exprimiendo hasta el último minuto de vida, sin quejarse, sin el papel de víctima, o sea, dando todo hasta el final, viviendo hasta el final, también los enseñó a morir. Entonces, sí, nos replanteamos nuestro papel de mamás, de hijos, de hermanos, de amigos. De ciudadanos, ¿no? ¿Qué he hecho aquí? Todas nuestras facetas, ¿no? Todas nuestras facetas aquí. ¿Cuál es mi legado en mi paso por esta tierra, ¿no? En este momento. Así es. Y a pesar de que es algo tan universal, como dijeron ustedes, y que ya lo hablaron en un programa previo, a pesar de que la muerte es algo tan universal, no sabemos mucho de ella. Fíjate que nosotros platicábamos, y te lo comparto, que nosotros creemos que a la muerte le tenemos mucho miedo y que por eso es un tema que no se habla. En familia no se toca. Incluso platicábamos pues que cuando te hablan para ofrecerte los servicios funerarios, no, gracias, no, ahorita no. O cuando te dicen, ¿por qué no tienes testamento? No, ¿cómo vaya a ser? Sí, no, voy y lo hago y entonces pues estoy firmando, ¿no? Y de hecho hay quienes dicen que la muerte es el único miedo, ¿no? O sea que todos los miedos en el fondo
viene la muerte, ¿no? Tengo miedo de tal cosa porque me puedo ahogar. Ajá, y si te ahogas, ¿qué? Te mueres. Te mueres. O sea, siempre como que atrás de todo está la muerte. Entonces dicen que el miedo realmente que la muerte realmente es el único miedo que tenemos los seres humanos, ¿no? No sé. Es lo desconocido. Claro. Lo totalmente desconocido. No sabemos qué pasa más allá. Bueno, cada quien tiene sus creencias y su punto de vista al respecto, pero es algo totalmente desconocido. Sí. Y por más que te digan, pues mira, pasa esto y tal, hasta que lo vives realmente, entonces es cuando sabes exactamente qué pasa. Aunque claro, la información es poder. Sí. Y el saber qué pasa, esto es la tanatología, saber qué va a pasar, saber a qué te puedes enfrentar, es como tener un mapa del territorio, es tener un mapa del duelo. Y teniendo un mapa, pues es más difícil que te pierdas. ¿Sí? Así, yo lo veo así. Para mí la tanatología es un mapa. Aquí hay una zona escarpada, aquí hay una montaña, aquí hay un valle, aquí puedes caminar tranquilo. Aguas con esta curva, no te vayas a quedar aquí sentado mucho tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces es como tener un mapa, y esto es lo que hacemos los que acompañamos en un duelo, tener un mapa. No podemos caminar el camino por el otro, por el doliente, pero sí lo vamos acompañando en el camino. Claro, y entonces el duelo puede ser de una persona que tiene una enfermedad y es una enfermedad terminal. O sea, ese proceso de desprenderse de tu propia vida. Sí. El duelo lo puede vivir quien está padeciendo una enfermedad crónico-degenerativa terminal, y también las personas que lo aman y están observando. De hecho, bueno, la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, que fue una médico psiquiatra suiza, murió en el 2004, fue pionera en esto de la tanatología y en visibilizar lo que pasaba con los enfermos terminales. Ella trabajaba al principio con enfermos terminales y observó que la mayoría pasaban por ciertas etapas. Entonces se le llaman las etapas Kubler-Ross, ¿sí? Ahorita ya le han ido añadiendo otras etapas al final, pero básicamente son las siguientes, las voy a enumerar y después las vamos a ir desarrollando. Okay. Que son el shock o la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Últimamente sus discípulos han añadido una más, que es la resignificación, y es una que a mí me gusta mucho. La podemos dejar para el final, para hablar de ella. La primera etapa, que es el shock o la negación, se da desde el momento mismo, por ejemplo, que dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, o en el momento que nos avisan de la muerte de alguien querido. Okay. Esta etapa de la negación puede ser desde unas horas, unos días, hasta unas 2 o 3 semanas. Si se alargara más allá, estamos hablando ya de un proceso que se está deteniendo, ¿sí? Cuando la negación se extiende por meses, ¿no? Okay. La mente tiene un proceso maravilloso para protegernos del impacto brutal de una noticia de este tipo. Sí. Nos va dosificando la verdad a cuentagotas, porque, como les dije, es un impacto brutal. No podríamos con todo el peso de la verdad, entonces nos lo va dosificando. Por eso, después de que muere alguien querido, probablemente a la mañana siguiente te despiertas y dices, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Lo soñé? ¿Fue una pesadilla? ¿Qué pasó? Y luego te cae todo el peso de la realidad. Y sí pasó. O semanas después quieres levantar el teléfono y hablarle. Sí. Sí, o ¿ya llegó fulanito? No, pues, ¿cómo llegó? Sí, o sea, todavía no estás en total contacto con esa realidad, ¿no? Todavía tienes como que parte de un pie puesto en la anterior,
Y entonces, por eso es que, digo, yo lo digo en mi experiencia, ¿no? A mí me pasaba que veía a alguien y le decía, voy a llegar a decirle a mi mamá, ¿no? Y después tú solito caes en cuenta, dices, no, es que tu mamá ya no está. Ay, mamá, pues ahí te la mando, ¿no? Porque ya no estaba. Entonces, es cierto. Pero es un mecanismo protector maravilloso de tu mente. Entonces, sirve mucho, o sea, la mente es maravillosa en ese aspecto, te cuida, ¿sí? Uh-huh. Después hay un poco de discusión en si primero va la ira o la negociación. No importa, vas a pasar por ellas. Uh-huh. Me voy a ir con la negociación primero, y es como rebatirle a la vida, entrar en una... Bueno, pero si yo hubiera hecho esto, si yo lo hubiera llevado antes al hospital, a lo mejor se hubiera salvado. Bueno, pero si no le hubiera quitado la vista de encima, a lo mejor esto no hubiera sucedido. ¿Tiene que ver con la culpa, la negociación? Sí, y más con querer encontrar respuestas. Okay. Sí, o responsables. Ahí esa entra más bien en la ira. Ok, es cierto. Es como encontrarle la lógica. Uh-huh. Y en sinsentido de que podemos controlar todo, ¿no? Uh-huh. Nos falta a veces un poco de humildad en que no podemos controlar todo, ni siempre están a nuestro alcance, ¿no? Hubo un caso tremendamente triste que me tocó ver, de una señora que muy dedicada a sus hijos, muy cuidadosa, y la niña murió en un accidente en su propia casa, con una mesa. O sea, no puede llegar tu cuidado a todos los rincones, ni eres omnipotente. Claro. Sí. Claro, somos humanos, y Somos por más que seas mamá dedicada a ser mamá, pues te tienes que meter al baño, te tienes que bañar, o sea, tienes que descansar. Habrá momentos en los que no puedes estar, porque tú también necesitas vivir, ¿no? Dentro de tu vasta humanidad, pues, sin hablar más de otras situaciones, ¿no? Sí, y aquí la negociación, en este ejemplo que les estoy poniendo, habría sido, pues no hubiera comprado la mesa. Claro. Pues no la hubiera puesto allí. Uh-huh. Pues si no hubiera vivido en esta casa, no habría tenido necesidad de poner la mesa en ese lado, y entonces no hubiera ocurrido el accidente. Entonces, ¿sabes hasta dónde te puedes ir en las posibilidades? Y es una espiral descendente sin fin que no te lleva a ningún lado. Hasta la tortura mental, ¿no? Estar todo el tiempo... Y a la culpa. A la culpa. Uh-huh. Que la culpa es una emoción que acompaña uh-huh. prácticamente casi todos los duelos, porque siempre habrá algo que encuentres para recriminarte, aunque no sea real. Pero la culpa no sirve de mucho. Entonces, no, es una piedra, ¿no? En la espalda que vas cargando y que cómo te la quitas. Sí. Y sobre todo se presenta cuando hay como muchos asuntos por resolver con la persona que muere. Claro. Por eso Elizabeth Kubler-Ross decía, hay que tener las maletas hechas uh-huh. siempre. Sí, o sea, hay que aprender a vivir, hay que aprender a relacionarme con los otros para no generar esas tareas pendientes, esas deudas, ¿no? Emocionales, físicas, materiales o lo que sea, uh-huh. ¿no? Y que no te hagan más difícil el proceso, que finalmente lo vamos a vivir. Y va a ser difícil, pero no te lo hagas más, ajá, ¿no? Entonces, pues sí, vivir con las maletas hechas. Sin deberle nada a nadie, sin quedarte con un te quiero, te perdono, estamos bien. Así es, difícil, ¿no? Ajá, pero sí. Es difícil, pero pues es una lección. Así es. Vale, pues qué interesante, Katia. A mí me tienes de verdad con la boca abierta. Pero efectivamente pues son temas que tenemos que hablar y que tenemos que aunque es difícil prepararse para estas cosas, sin embargo, bueno, pues de menos no quedarnos, como decíamos, con deudas, ¿no? De no decir un te quiero, un te abrazo, acompañarte en algún momento importante, ¿no? Uh-huh.
Estar presentes. Ándale, estar presente en la vida de los que representan algo para nosotros, ¿no? Que esta es una herramienta de estar presente, también es una herramienta para la cura, ¿sí? Para nuestras herramientas para salir. Okay. Entonces, podemos hablar al final de ella. Bueno, después de la etapa del shock y de la negación, y después viene la negociación, que es estos hubieras y esta espiral descendente que les comento, que no nos lleva a ningún lado, salvo a hundirnos más. Llega la ira. Y esta rabia y este enojo contra todo y contra lo que se deje y contra lo que no se deje también, incluido el que murió, porque se murió. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué? ¿No? Ahí es donde entran muchos porqués. Muchos, incluida ira con Dios también. ¿Por qué lo permitiste? Sí, porque así, porque si era una buena persona. Porque si era bueno, con los doctores, con el conductor del camión, contigo mismo. Sí. Y la ira contigo mismo se convierte en depresión. Okay. Ahí nos llega. ¿Sí? El enojo retrotraído es depresión. Por eso, después de esta etapa de ira y de enojo con la vida, de no estar de acuerdo, de sentirte víctima de las circunstancias, entramos a la etapa de depresión. Y no hablo de una depresión clínica, aunque sí puede existir. Pero una depresión como una tristeza absoluta, una tristeza que se puede extender por algunas semanas y coincide con la etapa de tiempo en la que te das cuenta que la muerte es irreversible. O sea, ya pasó la negación, ya te diste cuenta que sí se murió, ya te diste cuenta que no va a regresar. ¿Cuánto es un proceso normal de depresión en una persona que está en duelo? Que no es una situación clínica o que no necesita apoyo ya de un psiquiatra. Más allá de hablar de tiempo, que no me gustaría mucho hablar de tiempo, porque ni de normalidades, o sea, un duelo normal, entre comillas, según los textos, según los científicos, según los libros, son 2 años. Okay. Porque el primer año suceden todas las primeras veces. El primer cumpleaños, el primer día de la madre, la primera Navidad, el primer día del padre, el primer aniversario. Claro. Y es muy duro. Entonces el primer año puede ser muy duro porque son todas las primeras veces. El segundo, lo vas aprendiendo a manejarlo. Sí, va bajando un poquito la emoción, La ¿no? intensidad, o puedes hablar de tu duelo sin ser un mar de llanto. Es eso lo que dicen los libros. Pero cada duelo es muy personal, porque tiene que ver algo que no hablamos en un principio. Los duelos tienen que ver con la circunstancia de la muerte, con la edad del fallecido. Si es un niño o es un joven, puede ser mucho más complicado. Sí, alguien que ya estaba en el final de su vida y ya era algo más o menos esperado, un abuelito que se muere. Una enfermedad que fue padecida. Sí. También es diferente. Oye, y también te quiero preguntar, te quiero comentar esta parte. Estas etapas y este duelo también viene en una pérdida, llámese no nada más la muerte, ¿no? Sino una separación, un divorcio. Sí. Estas etapas también se viven. Porque es una pérdida, sí. No necesariamente pasas número 1, número 2, número 3, ¿sí? A veces es un chilaquil, o sea, todo revuelto, y de estar enojado vuelves a preguntarte por qué, y de estar en la negociación te vas a la depresión, y es un poco ir y venir. Por eso le llamamos que es como una montaña rusa de emociones. Pueden ir y venir, pero sí, generalmente están presentes en todas las pérdidas. La pérdida de la salud, también la pérdida de un trabajo. Sí. Es cierto, de algo material, algo material que te costó trabajo, sí, claro. O sea, te costó trabajo comprarte un coche y te lo roban,
También está un poco esto, ¿por qué lo dejé allí? ¡Qué tonta! Lo debía haber estacionado en otro lugar, o ¿por qué hice esto? ¿Por qué salí de noche? O sea, Así es. sí, entonces también pasan estas etapas. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera salido? Vamos a una pequeña pausa, perdón Katia, Ajá. y continuamos con este interesante tema, no le cambien. Bueno, regresamos con este tema. Nos estaba hablando Katia de la intensidad de que puede llegar a tener un duelo y que no solamente pasa con la muerte. Efectivamente, creo que las muertes son las que se viven con más intensidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Sin embargo, pues como decías, igual el día que se metan a mi casa, el susto, el coraje y luego aparte la pérdida de mis objetos de valor, ¿no? Ahí pues se conjuga también un duelo. Una separación, un divorcio, ¿Sí? Los desaparecidos. Hoy Híjole, que tenemos, ese es es un un temazo, duelo, ¿verdad? Híjole, sí. muy, muy complicado. A ese le llamamos duelo ambiguo. Sí, porque no se cierra. No hay manera de cerrarlo. De verdad es durísimo. Los secuestros, los desaparecidos, es un duelo muy complicado. Por esto le llamamos duelo ambiguo. Los duelos tienen sus particularidades, como lo comentábamos, que tiene que ver con las circunstancias de la muerte, la intensidad de la unión con el fallecido, la edad del fallecido, la existencia de conflictos resueltos o no resueltos, que era lo que hablábamos hace rato. Sí. Sí, ese tener la maleta lista y el no tener pendientes, de preferencia con nadie. Sí. Y además yo lo separaría en dos grandes grupos: una muerte repentina y una muerte esperada. Una enfermedad. Sí, una muerte repentina, un accidente, un infarto, un accidente cerebrovascular, algo que no nos esperábamos, nos agarra mal parados. Por lo general, una muerte nos agarra mal parados porque nunca es buen momento para morirse. Claro. Nunca. Claro. Entonces siempre nos agarra mal parados. Sí, yo creo que si nos preguntan todos... no era el momento. No. Y no queremos irnos y no queremos que se vayan los demás, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una enfermedad te va preparando paulatinamente para saber que ese desenlace va a llegar. Y estos dos grandes grupos, de una muerte repentina a una muerte esperada o anunciada, para mí son como dos divisiones muy importantes. Y de ahí podemos ir bajando a un duelo anticipado, que es el que se vive en una muerte, en una muerte por enfermedad, ¿sí? Muertes como, por ejemplo, el cáncer, te dan ese gran regalo de tiempo. Sí, claro. Tienes todo el proceso para, como decías, ir preparando la maleta, ¿no? Claro. Para decirte lo que te tienes que decir, o para que la persona que fallece diga, bueno, este es el papel del seguro, esta es mi cuenta del banco, esta es, sí, a andar corriendo ese día buscando todos los papeles. Por cierto, quisiera hacer un paréntesis aquí. Si todos tenemos la seguridad de que vamos a morir, todos deberíamos tener, perdón, es un consejo aterrador, pero necesario. Todos deberíamos tener una carpeta con copias de identificaciones, copias de actas de nacimiento, copias de... Sí, fíjate que justo... tarjetas de crédito. Sí. Tal cual fue lo que yo comenté en el anterior programa, por eso me estaba riendo, porque es la misma recomendación que yo les dije, en un cajón donde esté toda la información. Yo eso sí no dije copias de las identificaciones, hay que anotarlas, muy importante. Buena, sí, pero sí es cierto, ¿dónde tienes todo? Porque estás con el duelo encima, con todo esto que estamos platicando y buscando, como decíamos, abajo del colchón y a ver dónde se le pudo ocurrir a la abuelita guardar los papeles, ¿no? Sí, imagínate estar con todo el peso del dolor y no, pues, ¿en qué funeraria? Y buscan, y luego ciertas funerarias se aprovechan también del dolor y del momento. Sí, claro, pues sí, en un negocio, ¿no? Sí, entonces no es mala idea que cuando les hablen de ahí de alguna funeraria sí consideren un paquete a previsión, porque es mucho más barato y porque le hacen una llamada y se encargan de todo. Y no andan ustedes con la pena, con el dolor y además buscando
dónde están los papeles y quién les puede ayudar y a dónde llevar. Y gastando más de lo que podrían, Sí. que deberíamos, ¿no? ¿Por qué no ahorita con toda la tranquilidad hagan su carpeta, saquen sus copias de identificaciones y copias de todos los documentos oficiales y tenganlas guardadas? Sí, muy buena recomendación, coincido contigo, gracias. Cerramos el paréntesis. También hay duelos retrasados. El duelo retrasado, por ejemplo, es el de esa persona que se dedicó a hacer todos los trámites con la funeraria y que anduvo corriendo de un lado a otro y no tuvo tiempo de vivir las emociones como las se iban presentando en los demás familiares. Entra en modo ejecutivo, ahorita hay que resolver, Hay hacemos, que movemos, hay que hablar, y deja en stand-by todo lo que está viviendo y sintiendo, ¿no? Y pasan 2-3 semanas y entonces empieza el proceso y se le viene un llanto que dice, ¿de dónde me están saliendo tantas lágrimas? ¿Pero por qué si ya pasaron 3 semanas? Pues sí, pero pasaron 3 semanas y tú no habías empezado. Claro, ¿Sí? es cierto. Okay. Ese es el duelo retrasado. El duelo crónico. Un duelo crónico es cuando te atoras en una etapa y vives allí eternamente. O pasas mucho tiempo. Me preguntan, es que, ¿cuándo es momento de deshacerme de las cosas? Sí. ¿Cuándo es momento? Cuando tú lo sientas, pero en total conciencia. Porque hay personas que a los 2 o 3 días van y vacían el closet. Sí, es un impulso, ¿no? Sí. Viene de otro lado, no viene de la conciencia. Ajá. ¿No? Y hay personas que pasó 1 año y medio y el cuarto sigue igual. Yo diría, haz lo que te dé más paz, pero en total conciencia. Porque no se deben tomar decisiones importantes. Arrebatadas. Ajá. Y en un momento en que tu cabeza no tiene un equilibrio. Sí, y también los de alrededor aprender a respetar esa parte, ¿no? Sí. Porque luego empieza el hijo y el hermano, y cómo es posible que no hayas quitado, y cómo es posible que todavía traes el anillo de bodas, o cómo es posible que todavía... Y dices, espérame, pues es que yo estoy en mi proceso, ¿no? Aprender a respetar lo que está viviendo el otro. Y hablando de este ejemplo que dices del anillo de bodas y que todavía lo traes puesto, una de mis pacientitas que estoy acompañando trae una tuerca grande en su bolsa que le recuerda a su papá. Se me hace tan lindo porque es como estos objetos de transición que tenían los niños y que les ayudan a sentir seguridad en un momento en que no tienen... Como amuletos, ¿no? Un poco así, o sea, o en un momento de tensión o de sentirse solitos, agarraban su cobijita o el chupón o lo que fuera su monito, lo que fuera su objeto de transición, ¿no? Sí. Y hay gente que tiene su objeto de transición y que sirve muchísimo. Que te da paz. Y ella agarra, mete la mano a su bolsa, agarra la tuerca y aquí estás, papá, sé que estás conmigo. Sí, podemos utilizar el perfume, podemos utilizar un pañuelo. Es lindo y no... Y me preguntaba, ¿es normal? ¿Está bien? ¿Tú cómo te sientes? Claro. Bien. Ok, entonces está bien. Para ti está funcionando. Está perfecto bien. Que traigas esa tuerca, me encanta. Sí. Entonces, sí se puede hacer. Okay. No sabía cómo se llamaba, ese objeto de transición. Yo los tengo, o sea, de las personas que han sido muy queridas para mí, yo tengo de cada persona, me quedé como con algo especial. Incluso la última persona que falleció muy querida para mí, una tía muy muy querida, de que yo llevo su nombre, y yo le pedí a su hija que por favor me regalara algo porque no vivíamos cerca, que haya sido significativo para ella. Le digo, no importa el valor, no necesito nada, o sea, no quiero herencia, sino algo que haya sido importante para ella, y sí, me regaló un reloj y unos aretes. Entonces cada que me pongo los aretes es como estás aquí. Estar cerca. Sí, qué padre, sí. Es muy reconfortante. Muy. Mi abuelita tocaba la armónica. Y yo no me quedé con su armónica, pero mi hermana nos regaló una de esas de 15 pesos. Nos regaló una a cada persona de la familia el día de la misa de mi abuelita.
no era la armónica de mi abuelita, Ujú. pero es una armónica y me Representaba. recuerda a ella. Ajá, Ajá. Claro. Y el olor a lavanda me recuerda a ella. Entonces hay jabones de lavanda por todos lados y la lavanda me recuerda a ella. Entonces es tenerla presente Ujú. porque se vuelve parte de tu vida. Claro, pues Esa es la intención. son personas que fueron importantes para ti y que no porque hayan muerto terrenalmente ya dejaron de existir, o sea, siguen de alguna forma contigo, sobre todo papá y mamá, porque pues toda su formación eres tú, ¿no? No solamente genéticamente, ¿no? El lunar, el tamaño del ojo, por ejemplo, yo todo el mundo dice que tengo los ojos de mi mamá, ¿no? Sino pues su educación y la labor que llevaron a cabo aquí está contigo. Yo estoy plenamente segura de que la gente a la que amas y muere, nunca se va. Permanece contigo, la entrañas, se mete en ti, vive contigo, vive en las cosas que le gustan y que luego tú disfrutas. Por ejemplo, el olor a lavanda, que les digo, va pegado, o sea, huelo a lavanda, siento a mi abuelita, ¿no? Lo relacionas. Sí. Ok. Tenemos también el duelo complicado, Uh-huh. que podría ser, por ejemplo, un duelo por suicidio, Sí. que es muy fuerte. Es muy fuerte porque van implicadas un montón de cosas, sí. La culpa y los porqués son como determinan todo. Y para eso hay especialistas. Yo sugiero que si alguien está pasando por este proceso, busquen un especialista. Un especialista en duelos por para suicidio. Ajá. Okay. Sí. Okay. Y tenemos también este duelo ambiguo del que Uh-huh. hablábamos por las personas desaparecidas o secuestros. El duelo ambiguo también es las personas que están sufriendo Alzheimer. Y puedes ver a tu mamá que tiene Alzheimer y ya no es tu mamá, de alguna forma, es una persona que ya no tiene memoria. Tú sabes que es tu mamá, pero no es tu mamá. Uh-huh. Y este es un duelo ambiguo también. Sí, incluso el que te acercas y mamá y ni siquiera te reconoce, ¿no? Entonces el shock y el impacto de que tu mamá no te reconozca, ¿no? Tu papá. Y el duelo desautorizado. Ese que no está, ese donde sientes que no tienes los derechos sociales para ser un doliente. Por ejemplo, el caso de un amante que no se puede presentar al funeral. Ajá. O no puede hacer visibles sus emociones porque no está autorizada socialmente. O los hijos, ¿no? De una segunda familia. Exactamente, uh-huh. O no están reconocidos o los demás no los conocen. Así es. Uh-huh. Bueno. Y volviendo un poquito a las etapas, nos faltaron por ahí creo que 2 etapas. Sí, estábamos entrando a la tristeza, sí. Después de la ira. Aquí me gustaría saber si, podemos leer quiero leer un cuentito. ¿Un cuento? Es de Jorge Bucay. Búsquenlo en YouTube porque se escucha más bonito, con musiquita y todo, pero se los voy a leer yo porque quiero ejemplificar esta revoltura que hay a veces entre la furia y la tristeza y cómo una va dando paso a la otra. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún se salió del agua. Pero como la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, sucedió que se puso la primer ropa que encontró. Sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está,
La tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, que era la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible, enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Así es. Por eso, después de pasar por esta etapa de furia, donde te enojas contra todo lo que hay, es que viene la depresión, tristeza. la tristeza. La tristeza y la furia son dos caras de la misma emoción. Uh-huh. Así como el amor y el dolor son las dos caras de la misma moneda. O sea, no crean que la otra cara del amor es el desamor. No, es el dolor. Porque si amas a alguien, necesariamente en algún momento vas a sentir dolor. Sí, es cierto. Por no tenerlo, Claro. porque le pase algo, sufres por la gente que amas. Uh-huh. Entonces estamos en la etapa de la tristeza. ¿Qué es? Es sentir una apatía, es sentir que la vida no tiene sentido, es no querer hacer las cosas que hacías antes. Probablemente algún día no te quieras levantar de la cama, probablemente algún día no te quieres bañar, Uh-huh. no le quieras abrir la puerta a nadie. Uh-huh. No hemos hablado de los síntomas físicos, pero puedes sentir opresión en el pecho, mucha hambre o nada de hambre, Uh-huh. insomnio o mucho muchísimo sueño. Ajá. Te duele todo, te duele el pelo, te duele el cuerpo, te duele el alma, te duele todo. O sea, estos dolores sí suceden, Uh-huh. te duele la vida. Claro. Como les dije, pueden ser algunas semanas. ¿Cuándo podría ser? No, o sea, no hablemos de, si ya pasaron 4 semanas, va al psiquiatra, no. Más bien, cuando pasan, cuando ya no quieres hacer lo que hacías antes por mucho tiempo, entonces es momento de que busques ayuda. Okay. ¿Por qué? Porque la tristeza cambia tu química cerebral. Uh-huh. Cuando ya no eres funcional, ¿no? Cuando no eres funcional, sí. Uh-huh. Y sí o sí, tu química cerebral cambia en un duelo. ¿Sí? Entonces hay más hormonas de estrés, hay más cortisol, las hormonas del bienestar bajan. Entonces, claro que te sientes triste y hay una descompensación en tu cerebro. Si esta se extiende por mucho tiempo y te impide ser funcional, entonces hay por que favor, pedir otro tipo ajá, de ayuda. Ya sí. no es un acompañante, ahí ya es un médico. sí, un médico familiar, un psiquiatra, Uh-huh. y no le tengan miedo a las medicinas que les pueden ayudar en algún momento, porque para eso están. Sí, ¿Sí? sí. Es ciencia pura. O sea, Y también hay que ser paciente con uno mismo, ¿no? A veces por decir, no, yo cómo voy a ir con un psiquiatra, no, yo cómo voy a ir, y lo estás viviendo más fuerte, más duro, más difícil, ¿no? Cuando a lo mejor te pueden acompañar en ese proceso y sea un poco más liviana la carga, ¿no? yo a las personas que acompaño les digo que los medicamentos psiquiátricos es como un salvavidas en un mar revuelto. Estás en un mar revuelto de emociones donde sientes que todas las olas te están revolcando. Entonces las medicinas es un salvavidas al que te puedes agarrar y descansar un poquito en lo que se van calmando las olas. Y ya después vas a nadar tú solito. Sí, pero es una ayuda. No vas a vivir con ellas eternamente. Sí, tienes que aprender a nadar, ¿no? Es sí. como los niños cuando están aprendiendo a nadar, que les van poniendo distintas implementos, cosas salvavidas y demás, y hasta que logren hacerlo por sí mismos. O sea, es regresar a vivir tu propia vida con esta diferencia, con esta entrada a lo mejor en conciencia que te da esta muerte, pero es regresar a tu vida, ¿no? Aprender a vivir sin la persona fallecida. Así es. Okay. Entonces, y vámonos a las 5 para que nos alcance. Discúlpame el tiempo. No, sí, no, sí, poquito tiempo. Sí.
Sí. Y llegamos a la aceptación. Ujú. Y a la mayoría de las personas no les gusta esta palabra, porque tenemos como en la mente que la aceptación es estar de acuerdo. Ujú. Estoy de acuerdo con que se haya muerto fulanito. No es estar de acuerdo. La aceptación no es estar de acuerdo. La aceptación es reconocer que pasó, Ujú, reconocer que sí, sucedió, ujú. y qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con esto? Ok. Como decía Viktor Frankl, logoterapeuta, es Ujú. probablemente no puedas controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar qué vas a hacer con lo que te sucede. Así es. Y ya estás aquí. Ya murió esa persona querida. Ujú. ¿Qué vas a hacer a partir de aquí? Ok. Una gran reflexión de vida. Híjole, yo creo que el tema nos da para más. Me encantó cómo lo tomaste, Katia. De verdad, bienvenida y abiertas las puertas y micrófonos de este programa para que nos vuelvas a visitar, a seguir platicando sobre este tema que finalmente, como decimos, es algo que vamos a vivir sí o sí, pues todos nosotros, ¿no? En algún momento, o alguien a quien queremos. alguien a quien queremos. ¿Dónde te podemos localizar? Nuestros radioescuchas, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, tengo mi sitio en Facebook, que Ajá. es Tanatología GDL, como la abreviación de Guadalajara, Tanatología GDL, y a través de mi página de Facebook me pueden contactar y pedir informes de las sesiones de acompañamiento. Ok, y les recordamos que estamos en jornadas donde está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón, que puedan aportar lo que sea su voluntad y su condición, el aportar para seguir haciendo posible esta misión. ¿Dónde te podemos encontrar, Ana Lucía? Bueno, a mí en Facebook, como soy Ana Quesada, oficial, no me las aprendo todavía, qué barbaridad. Y en Instagram como soy Ana Quesada. Bueno, y a mí me pueden encontrar en Facebook como Claudia Gallo y en Instagram como Claudia Gallo Sánchez. Y no se olviden también de las redes sociales del programa, en A Puerta Cerrada Radio en Facebook y en A-Puerta-Cerrada 2022 en Instagram. También tenemos TikTok, si nos quieren seguir, ahí subo algunos pequeños cortitos de estas entrevistas y de estos temas. Y les damos las gracias de verdad. Esperamos todos sus comentarios, preguntas que nos puedan hacer llegar para seguir teniendo este tipo de pláticas, pues que sean mucho más enriquecedoras, teniendo el contacto con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado, los que están en radio, en otro día, en los que nos siguen en redes sociales. Sin embargo, les quiero insistir en que están también los teléfonos de la estación para cualquier cosa. Aquí se queda toda la información, tanto del programa como de la invitada que tuvimos el día de hoy, para que puedan preguntarnos, buscarla, etcétera. Aparte de que los programas se quedan grabados, en Facebook estamos en vivo y en Instagram, que lo subo en algún momento más adelante del día, lo subimos. Muchísimas gracias, Katia. Encantada. Te esperamos volver a tenerte en estos micrófonos más adelante. Será un gusto. Gracias. Gracias y nos vemos en un siguiente programa.